Muy buenas noches, hermanos. Seguimos estudiando las cartas a las iglesias en Apocalipsis. Entramos en el capítulo 3. Ya hemos visto 4 iglesias y seguimos, como dice en Apocalipsis 1:19. Cristo le dice a Juan: escribe las cosas que has visto y las que son. Estamos en el tiempo de las que son, porque estas iglesias eran de principio de siglo, pero la vigencia es actual. Y comenzamos con el capítulo 3, que es el mensaje a la iglesia de Sardis. Es el tema que nos toca en este día. Sardis en la actualidad se llama Sard. Sardis en ese entonces era la capital del reino de Lidia, y en la actualidad es una ciudad de la provincia de Manisa, que está en Turquía. Esta ciudad Sardi estaba armada sobre el monte Molo, que en la actualidad se llama Bosdaj, ese mismo cerro. Por su costado pasa el río Pactolo, que en la actualidad se llama Gedis, y desemboca en el mar Egeo, ahí sobre la ciudad de Esmirna. Hoy estamos justo como en una línea recta 80 kilómetros al este de Esmirna, que fue la segunda carta que hemos visto. Esta ciudad ya del 1200 a.C. ya existía, pero fue fundada por el rey lidio Giges en el año 680 a.C. Fue una ciudad sumamente muy rica, porque el río que pasa al costado de la ciudad tenía muchas pepitas de oro y de plata. Ahí habitó un rey que era Creso, que ha sido el hombre más rico de ese momento. La ciudad estaba armada arriba de la montaña. Era una acrópolis, una ciudad elevada, fortificada, inexpugnable. Los costados de esa ciudad eran de piedra, eran precipicios perpendicularmente, muy difícil de escalar y más de 500 metros de altura. Y la única forma en que podía ser atacada era por el frente, que ahí ponían toda la guardia. Toda la guardia estaba por el único ingreso que podía tener. Era una ciudad muy adinerada. Las primeras monedas se acuñaron en ese lugar. Se dedicaron a la industria textil, el proceso de la lana y de las tintas, y era el fuerte de esa ciudad. Pero era inexpugnable hasta que vinieron los persas. El rey Ciro el Grande, en el año 546, lo puede derrotar a Creso, y ahí le ponen el nombre Sardis o Sardes, y fue tomada y descubierta por una filtración de cómo un soldado de ellos un día sale a buscar un casco y baja por el lado donde no podían entrar, por ese precipicio, y descubren la forma de cómo poder ingresar por una grieta, que había una forma de llegar hacia esa ciudad. Los espías persas lo vieron y por ese lado fueron a tomar la ciudad. La ciudad no estaba custodiada por ese lado, porque era imposible llegarle de ahí. O si había vigías ahí, no hacían mucha custodia, porque ese lugar era muy seguro. Luego pasaron unos 100 años, vinieron los jonios y los atenienses por el 490 a.C. Lo toman ellos a ciudad, sigue siendo importante. Luego que muere el último rey griego, Atalo III, y ya estaba dominando el Imperio Romano, es dada directamente al Imperio Romano en el año 133. Luego, en el año 17 de nuestra era, hay un terremoto muy grande que la destruye esa ciudad. Pero Tiberio César la reconstruye. Y así va pasando en distintos ataques por distintas civilizaciones, y es destruida, conquistada, y es el devenir de esa ciudad así.
Y vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios sobre esa iglesia. Apocalipsis 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos. Amado Padre Celestial, Señor, queremos que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, que tu Espíritu nos guíe, Señor, nos dé entendimiento a poder entenderla, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Abre los entendimientos de los oyentes, el mío también, Señor, y que tú toques nuestros corazones y que tú seas quien nos despierte, nos sostenga, nos guíe, nos ayudes en este peregrinar. Lo pedimos a través de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Las cartas comienzan y tienen una estructura similar a todas las demás. En el primer capítulo vemos: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Hemos visto que cuando habla del ángel de un lugar se refiere a la persona o el cuerpo encargado de dirigir esa congregación. Entonces está escrita directamente esta carta al encargado o los encargados de esa iglesia. Acuérdense que siempre tenemos una triple interpretación. Primero la vemos en la parte histórica y lo que le sucedió a esa iglesia en ese siglo. La otra es sobre nuestra congregación y la otra interpretación es sobre nuestra vida misma. Y el Señor Jesucristo se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ya lo hemos visto en el capítulo 1, que Cristo se presenta así, y lo podemos ver en su palabra también. En Isaías 11:1 el título es Reinado justo del Mesías, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo está hablando. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, y retoñarán de sus raíces. El versículo 11:2 dice: y reposará sobre él, fíjense en que hay 7 espíritus. El espíritu de Jehová va a estar sobre Jesucristo. El espíritu de sabiduría, segundo. Espíritu de inteligencia, tercero. El espíritu de consejo, cuarto. Espíritu de poder, quinto. Espíritu de conocimiento, sexto. Y del temor de Jehová, séptimo. 7 espíritus sobre Jesucristo. Y ese énfasis en el espíritu, esta carta. Y es el mismo Señor Jesucristo el que está hablando. En Zacarías 4:10 está hablando del candelabro de oro, que hemos visto un poco en el capítulo 1, y lo vamos a ver luego en los capítulos siguientes, que representaba al Espíritu Santo también. Y la llama de los candelabros es el mismo Espíritu. Y en Zacarías 4:10 dice que estos son
7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Como que las llamas del candelabro representan al Espíritu Santo, por supuesto. Y ese Espíritu Santo que nos puso en cada uno de nosotros, en nuestro interior, que ve todo lo que nos pasa a nosotros, todo lo que nos acontece, todo lo que nos rodea, es el Espíritu Santo. Y aquí en Zacarías dice, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. El Espíritu Santo son los ojos de Jehová también, que están viendo a cada uno de nosotros. Por eso Cristo acá se presenta a Él como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Acuérdense de las estrellas también, que eran cada una de esas congregaciones. Dice esto, así se presenta el Señor Jesucristo a esta iglesia. Yo conozco tus obras. Estábamos viendo que Él sabía todo lo que pasaba. Y acá no hay elogios como en todas las demás cartas. Va directamente a un nombre que le pone el Señor a esa iglesia. Dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hay iglesias que tienen nombres de vida. Pueden ponerle el nombre que usted conozca o se le ocurra. De todas las iglesias que hay, Ríos de Agua Viva, Vida Abundante, El Vive, no sé, se me ocurren nombres así. Y los que están en esa congregación, ¿es una realidad en su vida? ¿Tienen vida en su interior? ¿Tiene vida de verdad? Esa iglesia, el Señor dice, ustedes tienen un nombre de que están vivos, pero en realidad están muertos. Y lo que estamos leyendo aquí en esta carta, la iglesia de Sardis, es una iglesia moribunda. Está con los últimos hálitos de vida. Está casi diríamos totalmente muerta. El significado de la palabra Sardis es sobreviviente. Y esta iglesia está feneciendo. Pero tiene un nombre de que vive. Se creen que vivan, que están vivas. Pueden saltar, danzar, vestirse como quieren. Pueden hacer cualquier alusión como si tuvieran el Espíritu, al Espíritu Santo. Y no lo tienen. Pueden tener obras hermosas, construcciones fabulosas, catedrales imponentes. Ser la congregación de mayor número de cada lugar y estar muerta, porque Cristo no está ahí. Dicen que está viva, pero Cristo le dice, no te conozco. Como lo que le decían, pero si hacemos milagros, sacamos demonios, no te conozco, dice el Señor, estás muerto. Se dicen tener el Espíritu Santo y no lo tienen. Iglesia es muerta. Por eso Cristo le pone, tiene el nombre de que vives y estás muerto. Pero somos los mejores, estamos sumamente prolijos y el cementerio también está reordenado, pero están todos muertos. Hay 2 o 3 que trabajan ahí y el resto son los que van visitando a desconsolados, tratando de ver a sus seres queridos que ya no están. Y Cristo los compara con eso, como en su momento a los religiosos los comparó como sepulcros blanqueados. Tenés toda una fachada, pero adentro hay muerte. Esto me hace recordar a una salamandra, que es para dar calor. Y se le pone leña y funciona. Pero si no se sigue agregando la leña, se va apagando, se va extinguiendo, van quedando todos cenizas. Y algunas brasitas por ahí que todavía subsisten. Y en ese estado es el estado de esta iglesia. Y viven de su pasado esta iglesia. Porque lo vamos a ver un poquito más adelante, de que se quedaron, de cuando hacían grandes obras, de que era pujante la iglesia, de cuando eran ricos, cuando todos se vestían muy bien, cuando tenían las cosas bien claras, obedientes a Dios, que hacían su voluntad, pero se fueron haciendo más la voluntad de ellos. Tal vez buenas obras,
muchas actividades, no sé, pero el Señor dice, no estás vivo, estás muerto. Me gusta un pasaje que está en Ezequiel 33:30, que dice, y tú, hijo de hombre, le está hablando Dios a Ezequiel, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con sus hermanos, diciendo, venid ahora y oíd la palabra que viene de Jehová. La congregación estaba ahí y quería escuchar la palabra de Dios. Entonces van a escuchar la palabra de Dios. Versículo 31, Ezequiel 33:31. Dice, vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras. Y acá le está diciendo también al ángel de esa iglesia, te van a escuchar las predicaciones, pero ¿qué va a pasar? No las pondrán por obra. Ah, muy lindo el mensaje. Y después que se van, queda ahí, como si hubiera algún elemento en la puerta de la iglesia que cuando salen les sorbe todo lo que aprendieron y se olvidan. Y dice, no la pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca, qué lindo la predican. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Acuérdense que Sardi era una ciudad muy rica. Y la gente se preocupa por sí mismo, por sus afanes de la vida, por guardar, en vez de buscar la voluntad de Dios. Versículo 32. Dice, y aquí que tú eres a ello como cantor de amor. Qué lindo que predica. Hermoso de voz. Puede tener un coro espectacular la iglesia. El grupo de alabanza puede ser hermoso. Canta bien, dice. Todo bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Nuevamente lo dice el Señor. Y el versículo 33 dice, pero cuando ellos vinieren, y vienen ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Sí? Tú le hablarás muy claro, le advertirás todas estas cosas que suceden. Y el Señor se presenta aquí como el Espíritu Santo. Y es necesario tener vida. Y para tener vida es necesario tener el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Estar junto a Cristo. Cristo dice, separado de mí, nada podéis hacer. Lo dice en Juan 15:6, cuando está hablando de la vid verdadera. No podemos estar separados. Separados de Cristo, nos morimos. Forma de saber si uno está vivo o está muerto. No tiene ganas de ir a la iglesia. Ahora, bueno, no se puede. No tiene ganas de congregarse, de conectarse, de leer la palabra de Dios, de orar con Dios, de hacer la voluntad de Dios. No es su devoción. Un muerto no tiene deseo, no tiene apetito, no tiene hambre, no quiere escuchar, no escucha, no habla, tampoco habla con Dios. Son signos vitales, espirituales, que van desapareciendo. Van una vez al año a la iglesia, o oran cuando están en dificultad. La palabra de Dios como mágica tiene que estar cerca nomás, pero hay que abrirla y leerla. Esta iglesia le estaba faltando eso. Faltaba escucharlo a Dios, hablar con Dios y obedecer a Dios sobre todo. Y vivir en el Espíritu. La vida está ahí. Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida. Le dice a Marta cuando va a resucitar a su hermano Lázaro. Y lo resucita estando ya en descomposición. Y le dice, sal fuera, afuera están las obras, afuera está todo. Y ahí veíamos que no lo ponen por obra, no es una realidad en su vida, porque no vive el Espíritu Santo en él. Cristo ve a una higuera llena de hojas y no encuentra fruto, la maldice. Yo tengo una parra que le voy cortando las hojas, las ramas, ayudando a las ramas que dan fruto y cada vez son más grandes, y el Señor se regocija con eso. Ese Señor de la vida, que es Cristo Jesús, es el que da vida. Si no está Él en tu vida, en mi vida, no hay vida. Vamos a ser religiosos,
pero muertos adentro. Y esto le estaba pasando a esta iglesia. Estaba muerta por dentro. Algunos dicen, si no hablo lenguas, no tengo el espíritu. Si no me caigo de espalda, no tengo el espíritu. Y Cristo dice, por los frutos los conoceréis. Y los frutos del espíritu no son esos. Es amor, gozo, paz, paciencia, como está en Gálatas 5. Y el Señor nos pide que vivamos en el espíritu. En Romanos 8, 1 y 2 dice viviendo en el espíritu el título. Y dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están firmes en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Una vida conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y la muerte. El espíritu de Cristo Jesús nos libra de la muerte. Más claro imposible lo que dice la palabra de Dios. Pero esta iglesia estaba muerta. Y Pablo le decía a los Gálatas 1:6: estoy maravillado, asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No hay otro evangelio, ¿no? Pablo se asustaba cómo en poquito tiempo se habían descarriado ya estos hermanos de Galacia. Y acá lo de Sardis también. En un momento andaban muy bien, pero prontamente se fueron alejando de Cristo. Se fueron del evangelio, dice. El versículo siguiente dice, y no hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El enemigo siempre se encarga de pervertir, de retorcer, de transformar la pura y santa palabra de Dios. En el capítulo 5 de Gálatas, versículo 16, exhorta, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ahí empieza a hablar los deseos de la carne y el fruto del Espíritu Santo en ese capítulo. Seguimos leyendo. El Señor directamente no dice que tienen buenas obras, nada, sino que está muerto. Entonces le empieza a pedir cosas que tienen que hacer. Él no quiere condenarlo, él quiere revivirlos, resucitarlos, reanimarlos. Solo él va a dar la vida de vuelta. Y le dice, sé vigilante, velad. Cuando se tiene todo, como esta iglesia de Sardis y como fue la ciudad de Sardis, cómo cayó por falta de vigilancia, por falta de velar. Los guardias no estaban cubriendo un lugar que ellos suponían que era el más seguro, y por ahí fueron conquistados. No se puede dormir, el atalaya no se puede dormir. Pagaba con su vida. Hay trabajos que son de suma responsabilidad. El torre de control de un aeropuerto no puede venir y poner sus pies arriba de la mesa y se tira a dormir. Si él no está velando, se caen los aviones, se van a chocar, va a ser un caos. Asimismo, si nosotros no velamos, también el enemigo anda rondando a ver por dónde puede entrar. Nos quiere devorar. Por eso el Señor dice, sed vigilante, estad siempre atento, en guardia. Él nos dio todas las herramientas. Y nos dice, afirma las otras cosas que están por morir. Quedaban algunos signos de vida. Y esa palabra afirma es como reconstruye. Es cuando viene un temblor y todo se quiebra. Y está ya que se cae. Y entonces en la albañilería
se hacen trabas, llaves, se le ponen hierros, cemento, reconstruye todo lo que es salvable. Todo eso que se está por caer, trata de salvarlo. Afirma las cosas que están por morir. Algunas y muchísimas estaban muertas. Y las pocas que le quedaba en pie, afírmalas, avívalas. Con la llamita, con una brasita que queda, uno le pone luego combustible liviano, hojas, ramitas, papeles y un poco de viento, y empieza a recuperarse el fuego. Y el Espíritu de Dios es viento, es un soplo de vida, y ese Espíritu es el que nos quiere reanimar. A través de él viene la reanimación. Entonces, lo poco no lo dejes morir, no deje que se apague, sino recupéralo, dice, afírmalo. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acá está la explicación. Yo conozco tus obras y él no las enumera, Cristo. No las enumera porque no había nada perfecto en ello. Porque dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Delante de ellos, delante de los hombres, estaba perfecto. Seguramente hacían caridad, ayudaban en muchísimas cosas, teníamos todas las cuentas en orden, tenía el edificio impecable, todas cosas humanas, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. No eran perfectas a la voluntad de Dios. En Romanos 12 vemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y a nosotros nos cuesta hacer la voluntad de Dios, pero sí es perfecta. Algunas cosas a veces no nos son agradables a nuestros ojos, porque no entendemos los planes de Dios. Entonces hacemos las obras como a nosotros nos parece. Y cuando vemos que las cosas van mal, ahí sí acudimos a Dios. Y Cristo le está diciendo, ustedes los llevó a la muerte a hacer obras. Hacían obras y muchas obras. Pero ante los ojos de Dios no era lo que Dios le estaba pidiendo. Eran todas cosas humanas. No eran perfectas delante de Dios. Acuérdate, dice, tenés que reflexionar, pues, de lo que has recibido y oído. Veíamos ahí a Ezequiel. Él le hablaba clarísimo la palabra de Dios, pero no hacían caso, se iban hacia los deseos de su carne. Y entonces acá el Señor le dice, acuerda, hace memoria lo que has recibido y oído. Estas cartas terminan, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y esta va a ser la quinta carta que vemos. O sea que va a ser la quinta vez que lo estamos viendo. ¿Cuánto nos queda de las cartas anteriores? El enemigo se encarga de robar la semilla. No es un virus informático que apago la compu y me olvidé todo. Cerramos la sesión y nos olvidamos lo que vimos en la predicación. O salimos de la iglesia y hay un elemento mágico que te absorbe todo lo que aprendiste. No. El Señor quiere que lo atesore en tu corazón, que lo guarde, que lo recuerda, que sea una realidad en tu vida. Eso fortalece la fe, la esperanza, el amor al Espíritu Santo, al oír y oír la palabra de Dios y estar en comunicación con Él. Una comunicación sencilla y privada directamente con Dios. Y guárdalo. Eso es guardar, grabar, atesorar, memorizar. No era solo necesario como hacían los judíos de atárselo en la mano o ponérselo en la frente, sino tenerlo en el corazón. No es solamente, es interno, es de vida de verdad. Va en el interior nuestro todo lo que Dios dice
todo lo que Dios quiere. No es conocimiento, sino sería solo una religión. Y acá está la palabra que dice Cristo: arrepiéntete. Fíjense en que da 5 consejos. Sé vigilante, afirma o restaura, acuérdate, guárdalo. Y la palabra de ahora es arrepiente. 5 consejos le da a esa iglesia. Fundamental el arrepentimiento. Tenemos que venir a Dios y decirle: sí, hice todo mal. Todo lo que hacía era en la carne. Por eso me cansaba. Por eso las cosas salían mal. Por eso me destruía. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Dios quiere que seamos dóciles en sus manos. Un arrepentimiento genuino. Un cambio de vida total. Eso es lo que pide el Señor. Arrepentirnos de nuestros pecados y volver a Él, al que es la vida, a Cristo mismo. Consecuencia: pues, si no velas, no estar vigilante, como era la primera palabra que vimos en el versículo 2, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Señor Jesús le dice a sus discípulos en los momentos más difíciles que velen junto a Él, y no lo pudieron hacer. Y vuelve y le dice: velad 1 hora conmigo. Y no. Y luego tuvieron sus consecuencias. Acá el Señor dice que velen y estén atentos esperando su venida. Porque Él viene. O viene a buscar tu vida, o viene a buscar su iglesia. En Mateo 24, versículo 43-44, repite este pensamiento. Pero sabed esto, lo dice el mismo Señor Jesucristo nuevamente, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Los ladrones no mandan un mensaje de texto: a tal hora voy a robar. Viene. Y no dejaría minar su casa. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cuando más descuidados estemos, puede venir el Señor. En Lucas 12, 39 y 40 dice: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando menos pensamos, Cristo viene. Y Él dice que viene en pronto. Y cuando Él viene, dice: hallará fe en la tierra, estarán con esa fe puesta en mí, velando. Y el Señor quiere que estemos velando, porque Él viene pronto. En esa iglesia no estaba todo muerto. Versículo 4, perdón. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Quedaba gente ahí, como veíamos el remanente la otra vuelta en la iglesia de Tiatira. Quedaban gente viva ahí adentro de esa iglesia. Estarían medio apagados, pero estaban vivos. El Señor siempre guarda vivos ahí en su congregación. Sea la congregación que sea desastrosa o sea de las mejores. El Señor tiene los suyos ahí y que no han manchado sus vestiduras. Sardis era caracterizada por ser una ciudad textil y era una deshonra tener ropas manchadas. Ellos producían ropa y estaban siempre muy bien vestidos. Pero acá Cristo hace de la ropa espiritual, del interior de su corazón, la limpieza y la santidad de su corazón.
Dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El Señor un día nos va a dar vestiduras blancas. ¿Andamos en vestiduras blancas? Nuestra vida no es de vestidura blanca, pero Cristo, cuando fuimos a Él y le pedimos perdón, Él nos limpió, y su sangre nos lavó, y nos dejó más blanco que la nieve. Y Dios nos ve limpio, ya desde que Cristo nos salvó. Y Cristo quiere dar a su iglesia, a su esposa, vestiduras blancas, a los suyos, de lino fino cuando estemos en el cielo. En Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Esas vestiduras que como nos ve Él, es por la salvación de Cristo. Me rodeó de manto de justicia, me hizo que sea más justo. Dios me ve justo también. Como a novio me atavió, impecable, y como a novia adornada con sus joyas. Una novia tiene lo mejor que puede tener en su celebración de bodas. Y así Cristo nos transformó. Pablo decía, todo lo que tenía mis obras eran trapos de inmundicia, un desastre. Pero Dios es el que transforma las vidas, el que hace las cosas maravillosas y perfectas. En Apocalipsis 19:8, cuando estemos con el Señor en las bodas del Cordero en el cielo, dice, y a ella, a la iglesia, a los escogidos, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, más que blanco, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Qué hermoso, acá empiezan las promesas del Señor Jesús, que nos dice de las vestiduras blancas. En el capítulo 5, en el versículo 5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Hermoso es lo que estamos viendo en la palabra del Señor. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Muchos dicen que se puede perder la salvación, y acá Cristo está diciendo lo contrario. No borraré su nombre del libro. Cuando estemos con el Señor, vamos a estar en el libro, porque Él nos pagó, Él nos compró, y Él no nos quiere borrar de ese libro de la vida. Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En Lucas 12:8 digo, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, que lo aceptó como su Salvador, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y en Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí no lo quiere tener como su Salvador, y de mis palabras no cree en la palabra de Dios. En esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Tengamos en mente esta escena. Un día vamos a estar en el cielo con un nuevo nombre que nos va a dar el Señor Jesús, que lo vimos en la carta anterior. Dios nos va a llamar por un nombre y va a estar presente. Voy a decir, acá estoy presente. Y Cristo va a decir, su nombre está acá escrito, su nombre está, yo no permití que se borre, es de los míos. Qué hermoso va a ser ese
conocimiento de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Pero qué feo es cuando se pregunte, ¿está el nombre de otra persona? ¿Puedo poner el nombre mío? Reflexiona sobre esto. ¿Está tu nombre escrito? Y el Señor diga, no estaba escrito. Es de los muertos. No existe. No está en el registro civil. Entonces no pertenece a mi reino y va al lago de fuego. Es así lo que nos está diciendo el Señor, y su palabra es verdad. Si no tienes a Cristo, Él pide que te arrepientas de tus pecados, que le pidas perdón a tus pecados, que lo busques a Él de todo corazón. Y Él te quiere dar la vida eterna, resucitarte, sacarte de los muertos, y que tu nombre esté escrito en los cielos. Y quiere vestirte de ropas limpias, cambiar tu vida totalmente y salvarte de la condenación. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para que todos sean salvos, que nadie perezca, que procedas al arrepentimiento y lo aceptes como su Salvador. Que el Señor te bendiga ricamente. El último versículo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu nos está diciendo. Bendiciones. Suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar.